Esto es El Crimen fue menor, un podcast de poesía de Radio Artes, Frecuencias de lo Sensible. Yo soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la Universidad de las Artes, impenitente lector de poesía, crítico literario de dudosa procedencia y sí, ¿por qué no reconocerlo tan impunemente? También soy poeta. En este podcast invitamos a un lector o lectora tan desquiciado como yo y le pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Creo que este es el caso. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje completamente mudos o hasta que nos barajen del estudio. En ocasiones también invitamos a nuestros y nuestras invitadas a que nos lean un texto de su autoría o a que volvamos sobre un segundo texto del mismo autor. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil y lo pueden encontrar en la página de la radio y de la Universidad de las Artes. En este segundo episodio he invitado a la poeta guayaquileña Victoria Vaccaro García. Vicky, a quien he tenido el gusto de leer y conocer en algunas de mis clases, nos leerá un poema de Emily Dickinson, la poeta norteamericana. Victoria Vaccaro, poeta, mujer trans y feminista, su primer poemario Árbol Ginecológico fue publicado por la editorial Crímenes en Venus en 2020 y también por Libero Editorial en 2021. En 2022 fue galardonada con el Premio Internacional de Poesía Escrita por Mujeres Ana María Isa por su poemario Breve Mitología del Cuerpo Original. Actualmente estudia literatura en la Universidad de las Artes. Hola Vicky, ¿cómo estás? Gracias por venir. Qué chévere que te hayas animado a venir a leer algo de Emily Dickinson. Hola Fernando, el gusto es todo mío, de verdad. Estoy muy feliz de estar aquí. Oye, antes de pasar al poema, ya vamos a tener tiempo para hablar del poema. Cuéntame, yo diría que compartimos una clase porque yo me acuerdo que tú presentaste varios poemas de Emily Dickinson, pero antes de empezar, ¿qué lugar tiene en tu vida Emily? Bueno, pues uno muy importante. Cuando yo recién migré a Estados Unidos, yo siempre me fugaba de clases cuando estaba en high school allá. Entonces, uno de los lugares donde yo frecuentemente me fugaba, por no decir el único, era la biblioteca. Y yo traía libros, pero ya yo creo que llegué a un punto en donde yo dije, bueno, ya mis lecturas no son suficientes, quiero ver cómo exploro este mundo de lecturas. Entonces me encontré con un tomo grandote que decía The Complete Poems of Emily Dickinson. Y bueno, me acerqué y me quedé fascinada por esta mujer que, siendo virtualmente desconocida en su época, cambió para siempre el tono de la poesía norteamericana y por no decir del continente. Entonces me gusta mucho algo que dijo Octavio Paz, que dijo que después de Sor Juana no ha habido otra gran poeta mujer en las Américas hasta Emily Dickinson. O sea, y es un periodo considerable, ¿no? Son siglos. Entonces, son varios siglos. A mí Emily Dickinson representa esta libertad absoluta del pensamiento y del lenguaje, ¿no? De la alquimia del lenguaje, más que nada. Buenísimo. Bueno, ya vamos a hablar más de Emily Dickinson. Ahora vamos a pasar a la lectura del poema. El poema que va a leer Victoria es el 336, si no estoy equivocado, de la edición de Johnson. Uh-huh. Así se llama, ¿no es cierto? Claro, porque hay varias ediciones y varias numeraciones. Y es un problema con la numeración a veces, ¿no es cierto? Este es entonces el poema 336 de Emily Dickinson, leído por Victoria Vaccaro. The face I carry with me last when I go out of time to take my rank by in the west, that face will be just thine. I'll hand it to the angel. That, sir, was my degree. In kingdoms you have heard the race referred to possibly. He'll take it, scan it, step aside, return with such a crown as Gabriel never capered at, and beg me put it on. And then he'll turn me round and round to an admiring sky, as one that bore her master's name, sufficient royalty.
La cara que yo lleve conmigo ya al final, cuando salga del tiempo para alcanzar mi rango en el oeste, ese rostro será ya siempre tuyo. Al ángel lo daré, pues tal, Señor, fue mi grado. En los reinos de los que oíste hablar a los alzados, posiblemente se referían a ellos. Y el ángel lo tomará, examinará, se pondrá a un lado, y al punto volverá con tal corona como la que Gabriel jamás ha manejado, y me pedirá que me la ponga. Y entonces, alrededor de mí volará y volará, como en torno a un cielo muy admirado, como una que portó el nombre de su dueño, suficiente realeza. Eso fue Victoria Vaccaro leyendo el poema 336 de Emily Dickinson. Bellísimo. ¿Qué es lo que te llamaba más la atención? Había varias posibilidades de poemas que tenías en mente cuando te invité. ¿Y por qué ganó, digamos? O sea, porque en primer lugar, algo que también ocupó mi fascinación desde que yo era muy pequeña era la escritura de mujeres místicas. Y yo siento que Emily Dickinson sí puede, en cierta forma, ser considerada una escritora mística, porque el místico es el que contempla, el místico el que va más allá, ¿no? El que habla de las cosas secretas. Entonces, yo creo que por eso Emily creo que ejerció tanta fascinación en mí, fue por justamente este diálogo interior, ¿no? que transporta. Y también, por decirlo así, me gustan los poetas y me gustan los poemas sobre todo, que no me dejan tranquila, que tengo que leerlos una y otra vez, a los que no alcanzo solo un significado, sino varios y varias interpretaciones, ¿no? Entonces, este poema en particular me gusta porque trata de lo místico, pero también es un poema que tiene muchas definiciones. Yo he leído de este poema sin número de definiciones. Algunos lo atribuyen este poema a las famosas master letters, las cartas al maestro, ¿no? Que Emily Dickinson se refería a algún ser imaginario real, no lo sabemos, como maestro. Entonces, porque justamente en el penúltimo verso dice el nombre del maestro, ¿no? Entonces, no sabemos si este maestro fue un ser imaginario real, pero lo que sí sabemos es que ella tenía como que cierta enajenación con este maestro. Entonces, de ahí obviamente parte lo místico, pero también lo incomprensible. Entonces combina, creo, mis dos cosas favoritas en un poema. Y cuando hablas de lo místico, por supuesto hay una tradición mística en la poesía hispánica, ¿no? Claro. Con Santa Teresa, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Pero Santa Teresa es como muy especial en ese sentido porque es una poeta, digamos, donde el cuerpo es muy importante en la poesía claro. de Santa Teresa. Y en Emily Dickinson, este es de los pocos poemas que yo tengo en mi mente en el cual aparece de una manera muy descarnada, por ejemplo, la cara. Esto es lo que más me sorprendió a mí de este poema. Yo sé que las traducciones a veces de Emily Dickinson son difíciles por muchas de las cosas que acabas de decir. Pero también yo diría, algo que me interesó mucho de este poema es la cara que llega conmigo ya al final. O sea, como que hay también una evolución de rostros. O sea, no solamente es un rostro, sino que hay varios. Y es como jugar máscaras. Uh-huh. Entonces eso me atrae mucho porque también la máscara oculta algo. ¿Qué oculta? No lo sabemos. Yo creo que esto lo he repetido 1000 veces porque es una cita que nunca sé si es de Calderón o de Lope, no tengo idea, tal vez me inventé, ojalá me hubiera inventado, y es una cita con relación a la máscara, que pensé cuando leí este poema ayer. La cita es: lo propio del carnaval no es ponerse una máscara, sino arrancarse la cara, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pensaba en esta frase cuando leía este texto, porque esa frase a mí me dice mucho que la cara en sí misma es una máscara, ¿no es cierto? Es una máscara de algo. Y que si bien oculta,
porque efectivamente estamos en pleno Halloween aparte, ¿no es cierto? Ayer en Halloween, ¿cierto? Uno se oculta bajo una máscara de Spider-Man y parece que oculta su identidad, pero en realidad está abriéndose a otra identidad y uno es más una, a través de ese disfraz, que eso es algo que me parece muy sugerente del disfraz, ¿no? Y de la idea de la máscara, ¿no? O sea, también hay una sobreposición de otras identidades que se van como desencadenando. Y también esa oscuridad da una gran libertad, ¿no? Claro. De hacer cosas que probablemente no haríamos teniendo nuestro propio rostro. O sea, teniendo como la identidad definida que tenemos frente a otras personas. Hay algo que a mí me gusta mucho en una entrevista que creo que el New Yorker, si no me equivoco, le hizo a Joyce Carol Oates, otra gran escritora americana, y ella dijo que yo tengo personalidades. Tengo una personalidad con mi marido, tengo una personalidad con mis amigos, pero cuando estoy sola no tengo personalidad. Entonces me parece, o sea, también algo de la idea de la máscara como una personalidad, por eso un alter ego, un desdoblamiento del ser. Y tú ves en Emily Dickinson, que le fascinaba Borges también, ¿no es cierto? Que está fascinado Borges con Emily Dickinson. Digamos, siempre se nos aparece como esta poeta un tanto elusiva, ¿no es cierto? Hermética, que no entendemos muy bien lo que nos quiere decir. Las traducciones, en efecto, son muy, muy difíciles. ¿Tú crees que en este poema se replica esa lógica, o es más bien un poema más confesional? A mí me parece que puede irse por esta segunda vertiente, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque también, o sea, hay... aparte del desdoblamiento, hay como esta rebeldía en contra, porque para las personas que no conocen mucho a Emily Dickinson, ella era muy versada en la Biblia. Ella estudió en un seminario de mujeres en Mount Holyoke, que ahora es una universidad muy prestigiosa. Entonces ella era una mujer muy versada en la Biblia, y por eso es lo que más me gusta. Por eso es que apenas murió su padre ella dejó de ir a la iglesia, porque dijo, no, ya no es necesario como tener esta piedad ilusoria en la que yo no me manifiesto. Por lo tanto ella dejó, y de ahí parte ese mito Dickinson. Entonces yo creo que también ella nos está diciendo algo de esta rebeldía, de este no querer atarse a una convencionalidad. Claro, y sobre la iglesia, justo me acordaba que una de las pocas veces que se cuenta en el mito alrededor de Emily Dickinson, de las pocas veces, y decimos porque esto está bastante en el poema, pero de las pocas veces que se le vio fuera de su casa después de que ya había decidido encerrarse famosamente en su cuarto, fue para ir a ver la iglesia de su pueblo, una noche, ¿no? Fugitiva, y va y la contempla y está en la niebla, ¿no? Y tiene esta relación tensa, sin embargo, porque a la larga es una mujer, digamos, del siglo XIX, victoriana, que cree en Dios. Aunque su forma particular de creer en Dios es interesante, y aquí aparece Dios. Es muy contradictoria. Muy contradictoria. Por ejemplo, el famoso poema que habla de los microscopios y de la fe, es maravilloso ese poema. Me parece que aparezca la palabra microscopio en un poema de mediados del siglo XIX es asombroso. Claro. Microscopios son prudentes en una emergencia, no, la prudencia del objeto. Me parece muy interesante. O sea, Emily para mí es conocida más por el mito que por la verdadera, o sea, de la verdadera. Es imposible saber mucho porque obviamente fue una mujer, como tú lo dijiste, del siglo XIX, y de esas mujeres no tenemos casi ni registros. Y en especial de Emily, que era muy particular, ¿no? Sabemos que la mayoría de su correspondencia fue quemada después de la muerte de Emily, o ella misma lo pidió, si no me equivoco, que quemen sus cartas, que era, como decir, el pedido típico de personas que guardaban celosamente su privacidad, ¿no? Entonces, este poema para mí habla mucho de cómo Emily
se veía a sí mismo en torno a la fe, pero también en torno a la metafísica, a lo que hay más allá. Uh-huh. En eso se parece a Sor Juana. Claro. Porque Sor Juana también tiene un afán de conocimiento en un sentido casi científico, voraz, ¿no? Que es lo que la obliga casi a ir al convento. Yo quiero volver sobre algunos aspectos del poema, ¿no? Como siempre en Emily Dickinson es muy importante la selección de palabras, sí, ¿no? Y hay algunas palabras que son muy inquietantes en este poema. O sea, tú decías, cuando yo leí la palabra microscopio en ese poema de Emily Dickinson me quedé loco. Pero aquí me llamaron la atención, por supuesto, la cara, que yo creo que hablamos un poco de eso. Pero la otra es la corona, que es esta corona que tiene un ángel, ¿no? Y el arcángel Gabriel, claro, parte, y se la da, ¿no? O parece que se la da a la voz poética. Le da una ¿no? corona más grande aún, porque dice, es como una corona que ni siquiera Gabriel, que por decirlo así está más cerca de Dios, porque es un arcángel, osa tener, osa jugar con ella. Entonces es como algo tan peligroso en ese sentido pero se la da y ella la toma. Ahí está justo, no sé si una contradicción, pero una lectura radical de la Biblia, o sea, de un acercamiento teológico bastante radical, porque al principio el movimiento del poema es ella como que le da la cara, ¿no es cierto? El rostro se lo entrega a un ángel. Claro. Y luego el ángel le devuelve una corona que, como tú dices, es más grande, ¿no es cierto? Es siempre esta idea de más grande que algo, más eterno que algo está muy presente en Emily Dickinson. ¿Cómo interpretas ese movimiento del poema? ¿De qué va? ¿De qué se trata? Porque tiene una lectura religiosa, teológica, pero ¿a ti qué se te ocurre pensar con eso? Para mí, este poema se centra bastante en cómo abordaba la teología de Emily Dickinson, pero también cómo ella solucionaba, como decir, el gran, diría yo, el problema mesiánico, ¿no? De si el hombre requiere salvación o no, si hay algo más allá, si hay, como decir, una eternidad después de la muerte en donde ya no se siente el cuerpo, pero se siente más aún, porque es el alma. Porque, digamos, cuando hablamos de lo corpóreo, hablamos de lo sensible, pero también, por ejemplo, en poemas metafísicos como este, o poemas que tratan sobre la metafísica, sobre el alma, hay una sensibilidad mayor, ¿no? O la idea de que el alma siente más que el cuerpo, siente aún más. Por eso es que, por ejemplo, en el medioevo, la gente tenía tanto miedo del cielo, del infierno, del purgatorio, porque temían sufrir. Entonces, y poniéndolo en conjunto con la idea de, digamos, bueno, cuando morimos ya no sentimos, ya hay una ausencia de sentimiento, hay una ausencia de emoción, hay una ausencia de todo, ¿no? El gran vacío. ¿Por qué entonces hay este temor a sufrir más de lo que ya se sufre corporalmente? Claro. Entonces, para mí, ella como que resuelve esa pregunta mesiánica de si sentimos más, si hay más allá, y también lo interpretaría yo así, o sea, hay muchas interpretaciones, pero yo diría también que tiene algo que ver con el rol que toma Emily dentro de su propia autonomía, porque hay un poema también de ella me gusta, como que mi alma es mía, ¿no? My soul is my own, ¿no? Entonces, ella como que reclama esto que es la concepción de la época, la concepción bíblica de que el alma no es nuestra, de que el alma le pertenece a Dios, que el alma le pertenece a Dios y que el cuerpo es un templo, claro, etcétera. Y ella la reclama para sí. Ajá, y ella dice, el alma es mía. Y eso es lo que pasa aquí. Ajá, ella reclama esto, se despoja de lo corpóreo, pero asciende a una esfera, ¿no? Es algo dantesco también. Sí. O sea, en cierto modo. Y me gusta lo que dices, porque entonces hay la idea de la corona, de pedir la corona, que es una imagen, digamos, bíblica y también muy aristocrática y medio pasado de moda, porque no hay rey, ¿no? El rango, los reinos.
para alcanzar mi rango. Sí, sí. ¿No? Que por ejemplo, rank, yo lo interpretaría también como la jerarquía aristocrática, ¿no? Tú le traduces, perdón que divulgue tu traducción, yo sé que la hiciste ayer, traducción. Pero a mí me gusta tu traducción porque tú dices, en la traducción de José Luis Rey, dice para alcanzar mi rango, la cara que yo te ve conmigo para alcanzar mi rango, dice en algún punto, y tú dices para tomar mi posesión. Claro. ¿No? Bueno, son más o menos equivalentes, pero esa sutileza, esa distinción bastante sutil, me parece interesante para abonar en tu interpretación, porque tiene que ver con reclamar algo que o estaba perdido o algo que nunca tuviste, ¿no es cierto? Ahí es donde un poco podríamos entrar en una discusión. Mi sensación es reclamar lo que nunca tuvo. Y ahí tiene sentido, ¿no es cierto?, lo de ser esta mujer victoriana que no podía publicar sus poemas y que estaba... O que no se los querían publicar. No se los querían publicar. Porque también, eso también me parece fascinante, que por ejemplo, al menos para mí, yo considero a Emily Dickinson como como un descubrimiento más o menos contemporáneo, moderno, contemporáneo por ahí, porque se siguen descubriendo cosas, se sigue investigando, ¿no? O sea, Emily Dickinson es como una fuente que no acaba. Entonces, tenemos la imagen que dio Mabel Loomis Todd, que fue la primera editora, y me parece interesante porque ella la describe como la reclusa, como la persona que no quería ver a nadie, que huyó del mundo, ¿no? Con esta famosa fuga mundis, ¿no? Claro. Este término latino. Y que no quería publicar nada, pero en realidad Emily sí. Mandó sus poemas, claro, compartió. O sea, en las cartas que sobrevivieron, se evidencia que ella sí estaba interesada en publicar y que, por ejemplo, a ella le molestaba que los editores cambiaran su puntuación, ¿no? Porque ella tiene una de las puntuaciones más particulares de toda la poesía, ¿no? Que ella usa los dashes, estos guiones. Para puntuar en vez de comas, en vez de puntos. Entonces esto hace, por ejemplo, dificulta la lectura por una parte, pero por otra parte da diferentes énfasis en palabras. Eso es lo que me gusta, porque el lector puede escoger el énfasis. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, me parece interesantísimo porque ella sí quería publicar, pero no se resignaba a que le cambiaran la puntuación solamente para publicarlo en un periódico de la época. O sea, ella decía, prefiero quedarme con mis poemas como yo los escribí, a que me los publiquen de una forma que no, estéticamente a mí no me gusta. Y ahí está esa libertad de la que hablabas, yo creo. Esa es como la libertad de decir, quizás la idea de que le publicaron unos pocos poemas en vida en las revistas. 3 o 4. 3 o 4, ¿no es cierto? Ahora no me acuerdo el nombre del editor, que era su amigo, ¿no? Amigo de su padre. Amigo de su padre. Y él es el que le altera la puntuación. Y ella se enoja. En la que se juega buena parte de la poesía de Emily Dickinson, se juega en la sintaxis, en lo que podríamos llamar la sintaxis. Oye, otra cosa, porque se nos va pasando, qué bestia, siempre que hablamos de Emily Dickinson se nos pasa el tiempo volando. A mí me encanta. Me gusta esta idea, esa traducción que tiene que ver con pedir algo devuelto o con reclamar algo, pero también esta actitud de poder del final del poema, ¿no? De reclamo esto para mí, yo me pongo la corona. Yo uso el nombre de mi maestro, también eso me gusta mucho. Eso es buenísimo, es una apropiación así tremenda, es casi una... Yo me preguntaba si tú no veías aquí, en este poema, en este gesto, una actitud casi performática de Emily Dickinson. ¿Podrías ahondar en eso? O sea, para mí, Emily... Cualquiera que la lee por primera vez uno piensa, bueno, esto es una poesía que solamente se mantiene como uno, pero hay un movimiento particular en los poemas de Emily Dickinson que a mí siempre me ha gustado mucho. Y en este poema, para mí, hay como no sé si está bien la palabra, pero para mí hay como una suplantación. Porque no solamente como que hay un reverso de roles, ¿no? Como que, por ejemplo, un ángel tan poderoso caiga ante los pies de una mortal, ¿no?
que no tiene ninguna predisposición divina o no haya sido anunciada de ninguna forma, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, comparar a Emily Dickinson, por ejemplo, con la Virgen María, por ejemplo, que estaba predestinada. Ni es una mística en el sentido que Santa Teresa lo es, no es. Hildegarda de Bingen u otras. Entonces hay como que este reverso de roles, esta suplantación. Entonces, como ella portó el nombre de su dueño, o sea, ella está diciendo como que yo en esta tierra o en esta esfera corporal o en esta corporalidad, no sé cómo mejor describirlo, yo tuve este rasgo de Dios, yo tuve esta máscara de inmortalidad, ¿no? Que ahora me la quito para ponerme la corona y tomar mi lugar correcto, ¿no? Porque también aquí hay como decir, lo interpreto yo como una corrección, ¿no? Como que todo estaba equivocado hasta que vine yo y lo arreglé todo. Y una verdad. Y lo que dona a cambio de eso es su juventud, yo creo, ¿no? Porque la cara que yo lleve conmigo, ¿no? Yo siento que es la cara de una anciana. Claro. ¿No? O sea, que le está entregando en el momento de la muerte, ¿no? Que le está entregando al ángel, ¿no? Que ella a cambio recibe la corona, nos entrega su cuerpo en algún sentido para recibir una verdad mayor que el cuerpo, y ahí tiene mucho sentido lo que tú estabas diciendo, queda perfecto porque tiene que ver con el alma puede sentir más, no sé si el ingenio, no sé si es una palabra muy buena para hablar de Emily Dickinson. ¿Tú crees que el ingenio es una palabra adecuada para hablar de la poesía de Dickinson? Yo creo que sí, porque Emily Dickinson es una fuerza creadora. Entonces yo diría que ingenio es como una palabra bastante técnica para acercarse a este misterio Dickinson. Y me parece que sí se puede hablar del ingenio. Porque hay estos poemas, y no sé si en este poema se ve exactamente eso, pero hay unos poemas de Emily donde si nos asombramos por la palabra microscopio, a mí me asombra el uso de la palabra brain, cerebro, la cabeza, es todo, ¿no es cierto? Ese poema es súper famoso, pero es la idea del cerebro que ya, digamos, no sé si no es superior a la del alma, pero es una idea ya más anatómica, porque Emily Dickinson ha ido a la universidad, sabe de anatomía, sabe que adentro no hay un espíritu, sino una masa encefálica. Claro, ¿no? Y además también es interesante que ella usa mind y brain como intercaladamente, como contradiciéndose. Eso me parece siempre muy interesante, cómo hay esas dicotomías en Emily Dickinson, que aparte de ser meras coincidencias, tienen un sentido más allá. ¿Qué más, Vicky? Podemos ir ya casi que avanzando al poema que nos vas a leer. Pero no sé si tengas algo más que decir de este 366, de la traducción, con qué cosas te quedaste con ganas de explorar de este texto que has pensado. O sea, yo, como ya he repetido muchas veces, he sido una lectora de Dickinson desde que estuve ya en Estados Unidos viviendo, cuando era chiquita. Entonces, siempre queda esa interrogante con Dickinson. El poema, eso es lo que me gusta más que nada de la poesía de Emily Dickinson, que siempre hay esa desazón, siempre hay esa incógnita que queda, y que por más que uno le dé mente y uno interprete, siempre va a quedar algo como un espacio en blanco. Entonces eso me parece muy interesante. Y además también, con respecto a la traducción, no soy muy fan de Emily Dickinson en español. Obviamente, yo sé que las traducciones son muy importantes y que son buenas. Especialmente esta me parece muy buena. Pero el ritmo de Dickinson es anglosajón. O sea, ahí creo que no se puede traducir un ritmo, no se puede traducir una cadencia. Yo creo que por eso es que le gustaba tanto a Borges, ¿no? Y sientes, es una pregunta, digamos, que siempre ronda la cabeza cuando leemos poesía en otro idioma. Claro. ¿No? Y especialmente en inglés, que para mí es un idioma mucho más accesible que otros. Que el ruso. Por ejemplo, ¿no? Pero sientes que hay un cierto grado de intraducibilidad
en la poesía en general, pero en esta poeta en particular. Por supuesto. Es medio intraducible, Sí. cosas de Dickinson. Sí. Yo tengo esta edición bilingüe y claro, uno va leyendo Yo el prefiero texto. eso. Sí. Incluso, por ejemplo, yo tengo un conocimiento básico del alemán y cuando por primera vez leí a Paul Celan lo leí en una edición bilingüe. Entonces yo como que pude comparar con mi pésimo alemán Claro. como la traducción con el poema original. Claro. Entonces ahí hay como que un cambio completo del sonido. Claro, claro. Y estas a mí me indigna, estamos yendo un poco del tema, ¿no? Pero a veces es como muy indignante encontrar, por ejemplo, en las ediciones españolas Ujú. de poesía. Por ejemplo, me pasa mucho con el francés, pero también con el inglés, pero me pasa mucho con el francés que hay esta escuela de traducción muy hispana, ¿no? Muy hispanizante también, que son prácticamente unas traiciones de los originales. Y en Emily Dickinson, no sé, creo que coincides conmigo porque hemos hablado de esto ya, es especialmente grave por la cuestión sintáctica, más allá del vocabulario y más allá de el ritmo que se pierden, pero es la sintaxis de Emily Dickinson la que parece perderse en muchas de esas traducciones, completamente. ¿No? Porque también hay juegos intelectuales que son intraducibles, o sea, que tienen que ver con fonemas, que tienen que ver con el aspecto más semiótico de la palabra y de estos juegos formales de Dickinson que no son traducibles. Ahora, y ya para ir, tengo una pregunta sobre tu propio poema que nos vas a leer, pero para ir a algo que tú acabas de decir que me pareció bellísimo de la experiencia de leer a Emily Dickinson, esos blanket spaces, ¿no? Esos Ujú. con los que uno a veces se queda atrapado en esta especie de paréntesis o de vacíos Claro. que propone el poema. Tú eres una lectora casi natural del inglés, pero sin embargo eres una poeta que escribe en español, ¿no? ¿Te parece que que en algún sentido tu poesía ha sido ir llenando esos espacios que te deja Dickinson, ¿no? Que no son solamente los espacios que en sí mismo deja el poema, sino también el abismo lingüístico que nos plantea, ¿no? A quienes la leemos en español también. O sea, yo creo que todo se condensa en mi interpretación del poema. Porque obviamente hay este espacio en blanco, pero también hay esta interpretación y el poema parte a partir de la interpretación de nuestro entorno. Entonces, o de nuestra situación, o de nuestro estado mental. Yo siempre pienso que la poesía, o al menos como yo la he experimentado, parte más que de la sensación de la interpretación del entorno en el que me muevo, de la sensación que está en este momento encompasándome, ¿no? Entonces, yo siento que Emily hizo lo mismo en su tiempo, en su época, con su léxico, y que todos los poetas tratan de hacer lo mismo, pero obviamente con sus variantes, ¿no? Unos se arriman más a una tradición, otros tratan de romperla, ¿no? Pero todo dentro de esta intencionalidad del espacio. Uh-huh. Es bien importante, me parece, el espacio. Y también veo eso en tus libros, veo eso en tus propios textos. No sé si decir que tus poemas también se pueden leer con esa sintaxis anglosajona, que es algo que también decimos bastante de Borges, ¿no? Que da la impresión que está escribiendo, sí, escribe en español, pero su sintaxis, incluso esos procedimientos, esas formas de adjetivar parecen muy anglosajonas. Famosamente decía que cuando leyó El Quijote en español le pareció una mala traducción, ¿no? Que es increíble. Hay algo de eso en tu poesía, hay algo de estos procedimientos y esta relación con el espacio en tu trabajo, Vicky. Yo siento que sí. Yo como migrante siempre he tenido que adaptarme a nuevas situaciones, a nuevos entornos. Entonces, lo mismo me pasa con la poesía. Yo siento como que soy, de cierta forma, una migrante en la poesía porque voy adaptándome a los espacios en los que habito
dentro de la poesía. Entonces, y trato como de asimilarlos de una forma que yo encuentre correcta, ¿no? Porque también hay esta concepción de esta metáfora no está bien hecha, o está bien hecha, está bien formulada o mal formulada, pero todo siento que va hacia una interpretación más allá de lo físico, más allá de lo racional. ¿Qué dices, antes de leernos tu poema, nos cuentas un poquito de este libro, del lugar en el que aparece, el año, así brevemente como para ponernos en contexto? Bueno, este libro, que se llama Breve Mitología del Cuerpo Original, fue un roller coaster, no sé cómo decirlo en español, como una montaña rusa de emociones, porque fue escrito en un periodo bastante oscuro de mi vida. Siento que el 2022, que fue el año, yo empecé a escribirlo en 2021, pero la mayor parte de la escritura ocurrió el año siguiente. Fue un año de muchos cambios para mí, no solamente en el nivel emocional, sino en el nivel físico. Entonces, todo cambio para mí es completamente difícil porque las personas que me conocen saben que yo soy una criatura de orden y me gustan las cosas de cierta forma, y si se sale de ese orden pues pierdo la cabeza. Entonces fue un año muy desordenado y me costó mucho asimilar ese desorden, y yo creo que el libro es una respuesta al desorden y también al trayecto de mi vida que bueno, no ha sido nada fácil. Ok. Bueno, vamos a hablar más del poema, a ver cómo afecta todo esto, ¿no? El poema no tiene título, pero es del libro publicado en 2022, ¿no es cierto? Sí. Dale, Vicky. Frente al Dios espejo me acuso. Traiciono la súbita máscara que tendió para mí. Ninguno la ha visto, nadie la conocerá. En él estaba mi sexo, humano e inhumano, relumbrando como un relicario. Entonces, aquí aparecen algunos elementos que nos habían también llamado la atención en el poema de Emily Dickinson, pero yo veo fundamentalmente dos. Primero, esta diálogo con la divinidad, con Dios o con algún elemento divino, porque en el caso de Emily Dickinson es un ángel, no el arcángel Gabriel. Claro. Y aquí aparece también Dios. Y el otro es la máscara. ¿Cuál quisieras comentar primero? Yo pienso que la divinidad para mí es algo subjetivo, aunque siento que obviamente esto no es compartido por muchas personas. Porque está en minúsculas, claro. Dios, que es como muy importante esa la palabra Dios. No, siempre me gusta como que quitarle esa mayúscula a Dios, porque también siento que vivimos en una cultura que es católica o es cristiana y obviamente hay un solo Dios, es monoteísta, pero a mí me gusta un poco cultivar el neopaganismo en mi poesía y me gusta como llamar a Dios, a tal persona, a tal objeto, y dotarlo de una divinidad, porque siento que hay un influjo de este objeto y de esta persona en mi vida, del mismo modo que una persona creyente experimenta el influjo de Dios. Okay. Entonces, para mí es el espejo el Dios en este momento. Yo estoy viéndome, claro, y hay como, es un Dios este espejo, ¿no? Entonces, frente al Dios espejo, me acuso, ¿no? Que puede ser como interpretado, o por lo menos yo veo esta doble vía analítica, ¿no? Por un lado, el espejo en sí mismo, el espejo como aquello que puede reflejar cualquier cosa que está, eso es el Dios, o la persona que se refleja, en este caso la voz poética, es el Dios, ¿no? Y entonces hay ese juego que me parece como doblemente pagano, digamos. Sí, ¿no es cierto? Pues sí. Yeah. Y el otro es, pero bueno, algo más sobre la idea de Dios, de un Dios pagano, porque que sea pagano no quiere decir que no haya sacralidad, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo siento también que esto es como un regreso a
las religiones primitivas, ¿no? Donde todo era panteísta, donde toda la roca era sagrada, el viento era sagrado, el cielo era sagrado, los movimientos de los astros eran sagrados en sí porque los astros eran dioses. Entonces, me gusta la idea de un retorno a través de la poesía a esta época en donde éramos rodeados completamente por la sacralidad, incluso nuestros cuerpos eran sagrados, claro. ¿no? Que ahora se ha perdido un poco, diría yo. Claro, se ha perdido. Eso yo creo que se deja ver súper bien en el poema. Y luego, la palabra máscara, ¿no es cierto? Otra vez, hablamos bastante de la máscara, reaccionando, cuando reaccionamos al poema de Emily Dickinson, y aquí vuelve a aparecer junto a la palabra traición, ¿no? Traiciono la súbita máscara que tendió para mí. O sea, hay una relación sagrada, pero también conflictiva con ese Dios. Claro. O sea, yo imagino la máscara como esta identidad que me interpongo ante los demás. Siempre me encanta esa frase, creo que ya la dije, la frase de Joyce Carol Oates que decía, no, yo con mi esposo tengo una personalidad, con mis amigos tengo otra personalidad, pero cuando estoy con nadie no tengo personalidad. Entonces yo siento que esas máscaras que creamos deben ser traicionadas en algún momento. Estas máscaras que como queremos blanquear de cierta forma una especie de retrato para que los demás nos admiren, para que los demás, para pertenecer, diría yo también. Y nos planteas, y lo que más me gusta de este poema, yo creo que yo no sé por qué tengo este vicio de siempre tener que quedarme con un verso, con una línea o con una frase de un poema. Todos son buenísimos, pero a veces yo solo me puedo quedar con uno. Y a mí el momento más conmovedor, porque me produjo, como me sugirió más oscuridad, yo creo, más conflicto, y sin embargo más compasión. El momento más compasivo de este poema es cuando dice, ninguno lo ha visto, nadie la conocerá, porque el momento más conflictivo no es ni con Dios ni con los otros. En el momento en el que estás, no sé, vistiendo una máscara frente a los demás, sino cuando estás vistiendo una máscara frente a ti mismo, ¿no? Y ese verso, ese que sería el cuarto y quinto versos, ninguno lo ha visto, nadie la conocerá, me parece que encierra esa complejidad y esa experiencia. ¿Qué nos cuentas de esa Bueno, este poema, aunque es pequeño, a mí me gusta aplicar, como decir, que yo le llamo la técnica Pizarnik, ¿no? Que es de englobar verdades complejas en versos pequeños, ¿no? Que era básicamente toda la poesía de Alejandra, que es otra poeta que amo muchísimo, y que esa técnica creo que la he aplicado, pero también para tratar de descubrir otras cosas. Pero bueno, volviendo al poema, para mí la relación con mi cuerpo, con mi corporalidad nunca ha sido la mejor, no lo es todavía. Entonces, siempre me causó un conflicto moverme en un espacio en donde de cierta forma estaba ausente. O sea, mi cuerpo y mi corporalidad y mi expresión estaban, pero había algo que no, ¿no? Y que nunca lo pude explicar en palabras. Entonces, cuando yo me enfrenté a este libro, porque también escribir es un enfrentamiento, claro. Yo me propuse llenar ese espacio y devolverme a esta corporalidad, a esta expresión, a este tiempo y espacio. Pero yo lo considero una batalla fallida. Yo creo que este poema lo evidencia, ¿no? Porque es una batalla que se pierde, ¿no? Porque no termino de hacer las paces. No hay como... No cedo ante la fuerza de la gravedad de mi cuerpo, la fuerza gravitacional de mi cuerpo. Claro. Entonces, yo siento que este poema da testimonio de ello y
obviamente se me hace todavía difícil, pero es como un paso adelante. Claro. Qué increíble lo que nos cuentas, porque también me parece que en el poema, el remate del poema que esté entre paréntesis, creo que da buena, el remate que dice, bueno, ustedes ya lo oyeron, en él estaba mi sexo humano e inhumano relumbrando como un relicario, donde vuelve a aparecer una imagen divina, ¿no? O sagrada, con el relicario. Pero también mórbida, porque obviamente cuando vemos en las iglesias católicas esos relicarios de brazos, y de piernas, y de manos, y de dedos, entonces hay como una especie de horror. Pero hay una sensualidad también en el relicario, ¿no? Porque es algo que está como pegado al cuerpo. Y entonces el cuerpo que aparece aquí de manera tan vívida está entre paréntesis, ¿no? Que eso me pareció un detalle interesante por todo lo que nos cuentas, ¿no? Vicky, cuando tú lees este poema y regresas a Emily Dickinson, ¿regresas de otro modo? Sí, para mí sí, porque primero que Emily para mí es como un monstruo sagrado y siempre una esfinge, ¿no? Y hay que darle la respuesta a ese acertijo, ¿no? Como la esfinge, y hay ese miedo de no responder correctamente. Entonces, vuelvo de otra manera y lo vuelvo a analizar y lo vuelvo a analizar, pero siempre como la respuesta es la misma, ¿no? Y la respuesta es la poesía. Entonces yo diría que en ese sentido, cualquiera que sea la pregunta, esa es la respuesta, claro, ¿no es cierto? Entonces, al menos dentro del territorio poético es así. Entonces, la lógica se va desapareciendo y todas estas reflexiones en torno a la poesía, cuando nos enfrentamos a la poesía en sí, como que va desapareciendo, va perdiendo el sentido, ¿no? Porque en el momento en donde se lee la poesía, en donde se experimenta la poesía, solo la poesía es importante, ¿no? Más que cualquier razonamiento, lógica o interpretación posible. Pucha, yo creo que con eso que acabas de decir podemos terminar, Vicky. Oye, muchísimas gracias. ¿Me pasaste bien? Sí, por supuesto. En las dos veces que nos vimos. Bueno, ahora sí voy a contar que este episodio increíble que grabamos de Emily Dickinson tuvo la presencia de Emily Dickinson en una forma de apagón, ¿no? Porque se cortó la electricidad en la mitad, pero nos quedamos mucho con las ganas de hablar de Emily Dickinson y de escuchar el poema de Vicky. Emily Dickinson auspiciada por el gobierno del Ecuador. Claro, así fue. Y bueno, con quienes nos escuchan, oye, gracias Vicky por venir. Gracias a ti, otra Fernando. vez. Estuvo chéverísimo. Con quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Artes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada, o bien algún poema para leer y comentar en nuestro pod. No olviden escuchar los otros programas de Radio Artes. Yo por ahora me despido y nos encontramos pronto con más del Crimen fue menor. Gracias. El podcast El Crimen fue menor es una producción de Radio Artes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.